Buenas noches. Buenas noches. ¿Logran escucharme? Hola. Sí se escucha. Bien. Buenas noches. Vamos a... aquí tengo un poco la tardanza. Bien, vamos a continuar con el tema. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Nos reencontramos después de un día de Semana Santa. Bueno, esto va a servir porque justo hoy día nos tocan los principales problemas de infraestructura en el servicio de salud. Miren, estimados señores, el tema de infraestructura es un problema álgido a nivel nacional. Y no solamente estamos hablando en el tema de salud, también hablamos en el tema de educación, eh, infraestructura deportiva, ¿no? Y básicamente lo que sustenta prácticamente a la persona humana, que es tanto la salud como la educación. En esos dos ámbitos nada más, que son uno de los ámbitos más grandes que existen a nivel nacional, es donde tenemos los problemas más álgidos. Si bien es cierto, a veces vemos una diferenciación entre lo que pasa en la capital, en Lima, ¿no? En Lima, siendo el propio Lima, tiene problemas no solamente de infraestructura, sino en el tema de atención y modernización. En Lambayeque tenemos problemas también con los hospitales. Si ustedes verifican, si solamente en las capitales principales de las provincias tenemos problemas de infraestructura. ¿Ustedes se imaginan qué pasa en los distritos? ¿Qué pasa en las ciudades de la sierra? Y llegando a la capital de la sierra, a las provincias, a sus distritos. O sea, el problema es enorme. ¿Por qué le digo que el problema es enorme? Porque en muchas ocasiones, si yo he tenido la oportunidad de ir a laborar en diferentes entidades, eh, he tenido in situ, a veces las visitas, y he visto también los hospitales que existen en las diferentes regiones del Perú. Entonces, uno se pregunta y dice, o sea, ¿por qué existe tanta deficiencia a nivel de infraestructura? Ojo, solamente estamos hablando de infraestructura. Ahora, no solamente esa infraestructura, no solamente tiene que ir acompañado de lo que es bienes materiales, sino es con equipamiento y un mejora de servicio. Entonces, estamos ante un problema enorme, que es una hecatombe, es una bomba de tiempo, el tratar el problema de infraestructura, de salud. ¿Y por qué nosotros, aquí en el título dice proyectos de inversión de servicios de salud? Mire, esta clase, o sea, esta clase está muy relacionada con la clase que tuvimos, la anterior clase, la sexta, la sexta sesión. ¿Por qué? Porque en la sexta sesión nosotros hemos hablado de los proyectos de inversión pública y hoy tratamos las deficiencias que hay en el tema de infraestructura. Y las deficiencias que hay en el tema de infraestructura, uno de los factores principales es porque existe deficiencia en la inversión pública. Y no solamente la inversión pública consiste en la transferencia de dinero, sino en la ejecución de lo mismo. Hay problemas enormes en la ejecución, no solamente de los expedientes técnicos, sino también en la misma ejecución de la infraestructura. Entonces, tenemos, mire, por ejemplo, aquí nada más yo que les hablo ahorita realmente, ¿no? Un ejemplo real. Por ejemplo, yo que me encuentro por la zona de Cutervo, en la misma provincia hay un hospital que está ejecutando el gobierno regional de Cajamarca, pero ese hospital lleva años, unos años ahí, inservible, en el sentido de que es como un elefante blanco, como le llamamos, que no sirve para nada, está ahí, han hecho la construcción, está agotado, abandonado. Ustedes saben la pérdida de la inversión que hay ahí.
Ustedes saben la afectación social que genera. Entonces, esos temas álgidos, señores, corresponden a un tema de gestión pública, a un tema de cómo la persona encargada, en este caso, de, de llevar a cabo toda esta inversión, tiene la visión de ejecución a nivel de infraestructura por regiones, por provincia. Digo por regiones y provincias, ¿por qué? Porque a nivel del distrito es bien complicado que ustedes se encuentren en un hospital en el Perú, salvo que son las postas médicas, le llamamos. Y aún así, llegando a las postas médicas, también encontramos las postas médicas en malas condiciones. Entonces, nosotros vemos realmente que tenemos una deficiencia como país, una deficiencia en infraestructura. Y esto se ha vuelto eh, totalmente impactante respecto a la falta de cobertura, porque a raíz de la pandemia, se, todo nos faltaba espacios, nos faltaba equipos, nos faltaba condiciones necesarias, nos faltaba personal, nos faltaba indumentaria. O sea, en ese momento ocurrió de todo. O sea, en ese momento todos los dolores que uno pueda tener sobresalieron, salieron a flote. Entonces, nos hemos quedado con esa percepción de que, bueno, pasó la pandemia, todo se tranquilizó, los niveles de atención de repente disminuyeron, pero ¿cómo quedaron nuestras infraestructuras? Yo aquí les he colocado algunas fotos, ¿no? De algunos hospitales que aparentemente están en buen estado, pero si ustedes ingresan a su interior, el material que actualmente son antiguos. Sus, sus instalaciones que tienen dentro también ya tienen un tiempo que al siglo que estamos, al contexto en que nos desarrollamos, al gran apogeo económico que hemos tenido, pero no se ha traducido en infraestructura, ¿no? En estas épocas de lluvia que hemos tenido en esta zona del norte, ha quedado evidenciado totalmente una vez más que se urge una inversión en forma inmediata de todos los hospitales públicos. Entonces, miren, caray, ustedes dirán, pero bueno, eso depende del gobierno central, gobierno de repente de Cajamarca, ¿no? Muchos de ustedes que ahorita están en esta clase, de repente en algún momento o de repente ya ocupan cargos directivos. Entonces, cuando uno ocupa cargos directivos, entonces uno ya tiene que ir viendo qué es lo que se proyecta hacer. Y ustedes mismos, como profesionales de la salud, deben de saber que todo esto de los expedientes técnicos tienen una estructura y un cumplimiento estricto de los requisitos establecidos por el sector. Entonces, nos preguntamos cuándo, en qué momento nuestra inversión pública va a tener ese efecto de satisfacción. Digo, ¿por qué satisfacción? Porque cuando queda satisfecho, es decir, se ha cumplido la meta, se ha cumplido con tener un hospital de calidad, una infraestructura nueva, acorde a las nuevas tendencias, pero no lo hay. De repente yo desconozca uno, pero que haya aquí en el Perú, en el mismo Lima, hospitales de las categorías que se encuentran de repente en los Estados Unidos o de repente que se encuentran en Europa, no lo hay. ¿El Perú tiene para construir esos tipos de hospitales? Sí. ¿Tiene dinero, fondo, transferencia para poder hacerlo? Sí lo tiene.
El tema es por qué no lo hace. El tema es qué está pasando en mi Estado peruano, que tiene como política de Estado, cerrar brechas de salud y que se proyecta al 2050, pues que tenga nivel de salud, pues un nivel de salud satisfactorio en todos los aspectos. ¿Y por qué? Nos preguntamos por qué tienen justamente infraestructura abandonada que muchas veces se encuentra en arbitraje. Eso depende muchas veces de los malos manejos que hay en la ejecución, del alto índice de corrupción que hay en el Perú, de la baja calidad de las empresas que postulan, ganan, pero que no tienen a veces la experiencia, no tienen a veces la capacidad profesional, técnica para poder elaborar o ejecutar proyectos de tal envergadura. ¿Por qué? Porque una vez más, ¿quién se impone? Se impone el alto índice de corrupción que existe. Por eso es que estamos así. La Contraloría ha establecido que se pierden miles de millones en actos de corrupción, pero no encontramos nosotros hospitales de calidad. Entonces, eso quería empezar con esa especie de reflexión respecto a la infraestructura que tiene el Estado peruano respecto a la salud. Uno no tiene una buena infraestructura, unas buenas instalaciones y tampoco cuenta con los medios, como son equipamiento médico. Entonces, el profesional de la salud se ve limitado para prestar el servicio. Al verse limitado para prestar el servicio, las personas que acuden al centro a los hospitales para ser atendidos, también hay una insatisfacción, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos, en este caso, cómo hacen nuestras principales autoridades, tanto Presidencia de la República, el sector, el ministro de Salud, todas las autoridades regionales y las autoridades provinciales, para generar para menguar o cerrar esa brecha de infraestructura, porque es una brecha de infraestructura? ¿Cómo hacemos? Si por todo lado, hay temas de corrupción. Y hasta ahorita, que yo he venido visitando un hospital, digo, al menos un hospital, que se haya construido en tiempo récord, es decir, respetando los plazos de ejecución y que se encuentren funcionando en unas condiciones, pues, muy buenas, de alto nivel, de alta calidad. Tenemos pocos estados y los que hay, pues, ustedes ingresan a ver actualmente, tienen problemas, siguen teniendo problemas de mantenimiento de la infraestructura. Son dos cosas. Un problema es la falta de infraestructura y cuando la hay, el tema es el mantenimiento de la infraestructura, o sea, de la inversión. Hay una preinversión, hay una inversión y hay una postinversión. Entonces, en esos problemas, señores, nosotros tenemos como gestores, en este caso de un hospital, sean director ejecutivo, tenemos la obligación de darle el debido mantenimiento, no solamente al equipo, sino a la infraestructura. No les voy a decir, desde ustedes, de donde están, van a construir una infraestructura. No, porque construcción de una infraestructura implica millones de soles. Elaboración de un buen expediente técnico. Miren, en el ciclo en el ciclo de la inversión pública, cuando nosotros establecemos que se va a construir o se quiere hacer una inversión a nivel de infraestructura,
Lo primero que se hace es la idea. La unidad formuladora de cada institución pública, sea gobierno regional, sea iniciativa de una provincia, o sea del sector salud, siempre nace con la idea. Y la idea se genera a través de la unidad formuladora. Se genera la idea. ¿Dónde se registra? Se registra en la OPMI, en la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. También ya hemos hablado un poco sobre la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. ¿Quién lo tiene a cargo? ¿Quién es su ente rector de la Oficina de Inversiones, de Programación Multianual de Inversiones? El invierte. El invierte es su ente. Todo proyecto nace a través de una idea, se patentiza a través de un estudio. Ese estudio de prevención termina con la elaboración de un expediente técnico. Un expediente técnico contiene no solamente la estructura del estudio físico de ingeniería, sino también tiene el estudio del impacto ambiental, tiene el estudio de suelos, tiene el estudio de los requisitos establecidos por el ente, en este caso el Ministerio de Salud, para poder cumplir con los estándares y poder hacer un edificio respecto al tema de un hospital. Ese expediente técnico, donde está, como se dice, toda la parte técnica de ingeniería. Ustedes revisan un expediente técnico y van a encontrar el tema de la ingeniería, del tema de electricidad, de agua, estudio de suelo, impacto ambiental, la estructura misma, ¿no? La estructura misma, sus costos y presupuestos y demás detalles que contienen elaborar un caso, un hospital. Es como si ustedes elaboraran una casa. ¿Qué es lo que hacen? ¿Usted qué les da el ingeniero o qué les da el arquitecto? Una memoria descriptiva, le da los planos. El expediente técnico también tiene memoria descriptiva, también tiene un resumen ejecutivo, tiene todo un detallado descriptivo de los planos de la infraestructura. Entonces, a eso ya nosotros, es lo que en el sector público se llama un expediente técnico. Ya es un documento firmado por los profesionales que participan en, en la elaboración, en los estudios de toda esa infraestructura. Si hay un estudio de eléctrico, para fluido eléctrico, entonces, ¿quién es el responsable de hacer ese estudio y firmar eso? El responsable es el ingeniero mecánico eléctrico. En los estudios de suelos, un ingeniero, de levantamiento de la infraestructura, o sea, todo lo que tiene que ver la estructura física. ¿Quién lo firma? Un ingeniero. De repente el acondicionamiento de todo, ¿quién lo firma? De repente un arquitecto. Hay un personal clave, hay un personal profesional. De los estudios que tiene el estudio de impacto ambiental, ¿por qué? Por el mismo hecho de los residuos sólidos. También lo firma un profesional, un ingeniero ambiental. Entonces, mire, como pueden ver, ese expediente al que se llama expediente técnico contempla todas las aristas que tiene que contener un hospital. Asimismo, si fuera tema de educación, todas las aristas, todos los requisitos, todos los estudios que contemplan hacer un centro o una institución, una infraestructura para que funcione una institución educativa. Entonces, cuando hablamos también del tema de que es un hospital, una infraestructura equipada, entonces también tienen que ir quienes. A veces participan los biomédicos o ingenieros especializados en temas médicos. ¿Para qué? Para que puedan hacer los estudios de qué? De la compra de los equipos. Porque ellos conocen prácticamente las características técnicas que deben contener los equipos médicos. Entonces, a toda esa participación
a todo ese conjunto de estudios establecidos, está contenido en el que nosotros llamamos un expediente técnico. Entonces, una vez establecido el expediente técnico, ¿qué hacen las autoridades? Por ejemplo, aquí un gobernador regional tiene que ir con ese expediente técnico. ¿A dónde? Al sector. ¿Quién es su sector? El Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para que revisen y evalúen el expediente técnico que están presentando. Los profesionales que existen en el sector, ahí, les van a dar el visto bueno, si cumple o no cumple, de repente hay observaciones, todo ese tema que hay que pasar, ese, esa barrera burocrática de cumplimiento establecido en las normas que han sido emitidas por el sector. ¿Ya? Una vez que ha sido emitido por el se busca el financiamiento. El financiamiento lo puede financiar, supongamos, 20 millones vale una infraestructura, ¿no? De última generación, acorde a los estándares más altos que puede existir en el mundo, ¿no? Entonces, esos 20 millones lo transfiere el gobierno regional de Cajamarca para su ejecución. Es decir, miren cómo ha ido el proceso. Todo nace de una idea, llega al estudio, se hace el expediente, cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Finanzas, transfiere el dinero al gobierno regional, el gobierno regional se encarga de llevar el proceso de selección. Y ustedes ya saben cómo se lleva un proceso de selección. Si a mí me dan un millón, más de un millón, 5, 10 o 20 millones, tengo que llevar un proceso de licitación pública, donde se van a presentar empresas con la disponible capacidad económica y experiencia para poder postular y ganar de repente ese proceso. El problema, en mi corta experiencia, donde yo ya visto y yo les puedo decir, siempre surge y por ende en la ejecución, por diferentes razones, ya, miren, les digo muy así. Eh, ¿Por qué el expediente técnico? De repente dirán, contador, ¿por qué surgen esos problemas a nivel de expediente técnico? ¿Por qué? Porque justamente los ingenieros, los profesionales que participaron en la elaboración, muchas veces no hacen estudios de campo, muchas veces los levantamientos topográficos, muchas veces los estudios de suelo, no han hecho un verdadero estudio de campo, es decir, no han ido al área física y han establecido sus propios estudios. Muchas veces se guían por expedientes similares que hayan elaborado en otros lugares. No es lo mismo hacer un expediente técnico para la sierra, la zona de la sierra, para la zona de la selva o para la zona de la costa. Y tampoco es similar decir lo mismo que has hecho pongamos, en la región de Lambayeque o Piura, lo puedes hacer similar a los estudios a la zona de Cotermo, o Chota, o Cajamarca, o en Bagua, o en Tarapoto, o en San Ignacio. ¿Por qué? Porque los suelos son diferentes, porque los terrenos, porque el terreno físico son diferentes, porque el clima es diferente. Las estructuras cambian de acuerdo al contexto. Les afecta el clima, les afecta el suelo. Entonces, miren cómo ciertos factores que comúnmente no se tienen en cuenta en un estudio afectan. ¿Y eso se debe a qué? A una irresponsabilidad, falta de profesionalismo de las personas que contrataron para que hagan ese expediente. Entonces, desde ahí, tenemos un gran problema. Porque cuando yo voy a ejecutar mi obra, ¿ya? Cuando ya hay un ganador, entonces la entidad pública le hace entrega del expediente técnico al ganador.
Y el ganador tiene que cumplir estrictamente lo establecido en el expediente técnico. ¿Por qué? Porque si no lo cumple, también interviene la Contraloría. La Contraloría es la entidad que se dedica a verificar el cumplimiento de ello. ¿Y cuál es su documento fuente de la Contraloría? Es el expediente técnico. Entonces, si el expediente técnico manda que tú debes hacer una columna de tal grosor de acero, ¿no? Y que debe ir a tal profundidad, y si no se hace eso, entonces hay una alteración respecto a la estructura contemplada en el expediente. Y eso es observable, ¿ya? Pero miren cómo el expediente técnico es la guía maestra para que se levante una estructura. Entonces, es lógico pensar que si yo veo una construcción que está en mal estado, es el reflejo de lo que está en mi expediente técnico. Y si mi expediente técnico tengo ese problema, significa de que pues, ha sido un cortapega, de un hecho por un irresponsable, hecho por un poco profesional, porque la estructura va a terminar como las muchas que hay, como un elefante blanco, y en arbitraje, y en abandono todavía. Y cuando se da esos tipos de cosas, aspectos, o en diversos contextos, ustedes ven que la infraestructura se daña. Si ya dañada estaba, peor se fue, porque está en abandono. Nadie llega a verificar, a dar un mantenimiento a esa infraestructura. Ahí está totalmente abandonada. Ahí lo deja. Pasan los años de arbitraje y, y esa infraestructura llegan a ver y ya se encuentra deficiente, ya se encuentra en mal estado, producto del abandono. Y eso, y eso ha implicado toda una serie de factores que ya les he mencionado. Eso solamente en estudio de preinversión que le llamamos como gente. Ahora pasamos a la ejecución. En la ejecución, ¿qué cosas se ven en una ejecución de obra? El residente de obra, bueno, para que se ejecute una obra, la empresa ejecutora, la empresa que va a construir la obra, en este caso un hospital, tiene que presentar a un ingeniero que se llama residente. El residente de obra es el ingeniero especializado que se dedica a construir la obra, a dirigir la construcción de la obra y que se cumpla lo establecido en los planos contemplados en el expediente técnico. La entidad también lleva a cabo un proceso de selección para poder contratar al supervisor de esa obra. Entonces, en esa obra tenemos un residente, que es la empresa ganadora que va a construir, y por parte de la entidad contrata a un supervisor, que es un ingeniero especializado, que va a supervisar, va a vigilar, va a verificar que la obra se haga en perfectas condiciones. Miren, entonces, pero sucede comúnmente, digo, bueno, comúnmente, lo digo por no decir todas casi a veces, eh, hay un manejo eh, poco adecuado del presidente y el supervisor. Porque si ustedes tienen profesionales ingenieros con su equipo técnico para hacer una construcción y encima tienen otro ingeniero que también ha de contar con el profesional técnico para la supervisión, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas en infraestructura, señores? ¿Por qué se nos caen los puentes? ¿Por qué no se puede, tenemos estructuras hospitalarias en abandono? ¿Por qué no tenemos infraestructuras e instituciones educativas adecuadas?
qué? Porque en plena ejecución, si a ti te dicen que al levantar una estructura tienes que colocarle tal cantidad de concreto, comúnmente no lo ponen, no los colocan. Pongamos que le manden, no sé, en 100 bolsas de cemento y le colocan 90 o hasta 85. Entonces la estructura desde ya tiene un concreto deficiente. ¿Quién debió vigilar ello? El supervisor de obra. Pero el supervisor de obra lo expuso, estableció una sanción por el incumplimiento de ello. Muy por el contrario, en muchas ocasiones se ha encontrado un contubernio entre su residente y el supervisor. Y es por ello que, que la gran cantidad de obra pública se encuentra en mal estado. ¿Por qué? Porque las personas que tienen a cargo ellos han perdido la noción, han perdido la noción, han perdido ese que te hace distinto. Es como ustedes, señores profesionales de la salud, que tengan que hacer una cirugía, tengan que hacer su trabajo respecto al salvar vidas. Imagínense que no hagan bien su trabajo, que no hagan bien eso para el cual ustedes así tienen esa vocación. De ustedes depende la vida de los. Ustedes prácticamente son las personas profesionales preparados para salvaguardar esas vidas. Pero no sucede, miren, el tema de este tema de los edificios hospitalarios. Son problemas álgidos. Y lo que yo les digo no es más que experiencias propias que suceden en todo este aparato estatal, en diferentes niveles. Los contextos no importan. Cambian los contextos, pero el mismo problema sigue subsistiendo. ¿Por qué? Porque es un tema ya de persona, no de leyes, de persona, de tener profesionales más probos para efecto. El día que los índices de corrupción disminuyan totalmente, casi totalmente, tengan por seguro, señores, que nosotros vamos a tener hospitales en buenas condiciones, una estructura moderna. Eso depende mucho a veces de la calidad de inversión que nosotros les damos. Miren, tenemos ahí, por ejemplo, un modelo de una foto, ¿no? Donde estamos ingenieros señalando una construcción. Pero nosotros como gestores, nosotros debemos tener claros los proyectos de inversión y en qué consisten esos proyectos de inversión. Y yo se lo vuelvo a repetir, señores. La inversión pública en el Perú es totalmente deficiente. Ustedes se dan cuenta que a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido a nivel de todos los estamentos gubernamentales el cumplimiento de la inversión pública a través de su presupuesto por resultado. Y ha establecido metas y dice, ¿sabes qué, señores? Al primer trimestre, es decir, al 31 de marzo de cada año, ustedes tienen que ejecutarme de mi presupuesto hasta un 20% de su PIA. Ya hemos hablado que es un PIA, es un presupuesto institucional de apertura, o de su PIN, un presupuesto institucional modificado, el 20% de eso. Pero ¿qué pasa, señores? Nos damos con la realidad de que casi el 98% no cumple esa meta. Entonces, al 30 de junio, dice, 40% de ejecución. Llegamos a junio y a veces algunos están recién llegando al 20%. Llegan al cierre de año y no logran ejecutar todo el presupuesto. Claro, a veces en noviembre, diciembre llegan
llegan remesas, ¿no? Transferencias, pero bueno, ya, ese queda por continuidad el siguiente año. Pero tu presupuesto inicial ni siquiera eso no has podido invertir. Y eso es signo de que no existe una gestión proactiva, dinámica, que esté viendo el tema de las inversiones públicas. Y no se trata solamente de invertir, ya, hazlo, hazlo. No, se trata de que nosotros tengamos como propuesta el inicio de una gestión, el inicio de una obra y el término de la misma, que, que sea recepcionada sin observaciones y que esté puesta en uso de la sociedad. Entonces, cuando ustedes ven una inversión que se inicia, que se termina, que es recepcionada, que es inaugurada y que se pone puesta al servicio de la sociedad y tiene un funcionamiento bueno, entonces recién se habrá dicho, se ha construido o se ha hecho una inversión propositiva, prospectiva, una buena inversión que hoy da sus frutos, que hoy cierra una brecha de infraestructura. A eso es lo que deben de apuntar todos los encargados de este estamento estatal. Los principales cabezas que deben estar gestionando, que deben liderar este tema, mayormente en tema de, por la envergadura de la inversión, tienen que ver tanto los gobernadores regionales como el ministro de Salud. Por ende, pues el Consejo de Ministros a través de su presidente y su presidente. Y en este caso, actualmente, pues tenemos una. Entonces, a eso se debe el tema de la inversión pública. La inversión pública tiene que tener un inicio, un fin, pero un fin que esté puesta al servicio de la sociedad. Entonces, entonces, ese es la finalidad pública. Eso es lo que tiene que nosotros como gestores tener clara esa visión. Tener esa visión de gestor, de gestión, porque eso es lo que se tiene que hacer todo el tema de nuestros gobernadores regionales a efecto de paliar esta gran problemática de infraestructura. La semana pasada, yo he querido que ustedes vuelvan a ver esta imagen porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que toda la inversión que nosotros podamos tener a nivel de una entidad gubernamental se rige por los principios o estos procedimientos de la cierre de brecha y el orden de prelación. Es decir, en mi provincia, en mi región, las necesidades fundamentales y básicas son, por ejemplo, el tema de salud. Y en mi tema de salud, yo le puedo decir, tengo los hospitales, está bien, tienes hospitales. ¿En qué condiciones están? Entonces, me doy cuenta de que mis hospitales que tengo a nivel de infraestructura es una infraestructura antigua, que no me presta las condiciones para poder brindar un servicio con los estándares actuales. Entonces, digo yo, a nivel de inversión, tengo que cerrar la brecha a nivel de infraestructura respecto al tema de la salud pública. ¿Ya? Entonces, existen las deficiencias a nivel de infraestructura y existe también, significa que al existir esa deficiencia, al requerir esa necesidad, existe una brecha por atender. Entonces, tenemos que cerrar esa brecha. Mira cómo lo ve a nivel de inversión pública, a nivel de inversión pública. Y ustedes actualmente se pueden dar cuenta que el Ministerio de Economía y Finanza tiene diferentes encargados de hacer un seguimiento de la inversión pública. Y ellos constantemente están en coordinación con las gobernaciones, con los
entidades provinciales y locales, sobre todo con las oficinas de programación multinivel de inversiones, las unidades formuladoras y las gerencias o subgerencias o oficinas o jefaturas de infraestructura. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que las inversiones se ejecuten, ¿ya? Entonces, cierre de brechas, esto pues, después como que el COVID. Y esto es importante, esto es sumamente importante. Si ustedes son jefes, son directores ejecutivos, están, y tienen a cargo una dirección de alguna entidad, por favor se les recomienda, hagan esto, generen un comité de inversiones para que puedan participar el señor de presupuesto, el señor de abastecimiento, el señor de la oficina de programación interna de inversiones, las unidades formuladoras, el ingeniero de infraestructura, si no lo hay, pues al menos el resto. ¿Pero por qué? Porque tienen que ustedes hacer un análisis de ver cuánto tengo a nivel presupuestal y mis activos no financieros, así que genérica 2.6, cuánto tengo de presupuesto y qué puedo hacer con ese presupuesto para poder paliar de repente alguna necesidad que tenga urgente. Ah, miren, cuando ustedes van a paliar alguna necesidad, ustedes tienen que hacer dos cosas se cumplen ahí en la inversión. Por el tema de prelación, es decir, el nivel de importancia, el nivel de urgencia. Mi presupuesto de repente no me alcanza para todo, pero mi nivel de urgencia que tengo ahí en mi institución, en mi entidad, y yo atendiendo sobre esa base de la urgencia, de la prelación, atendiendo qué brecha cierro. Entonces sí se cumplen, en realidad sí se cumplen esos dos términos. El cierre de brechas y el tema de la prelación. Entonces, ustedes tienen que aprender a trabajar en equipo con las personas indicadas que manejan este tipo de situaciones. Ustedes como directores no están en obligación de estar en la ejecución del sistema, pero sí de liderar, sí de conocer, sí de exigir, sí de reunirse, coordinar y decir cómo vamos en la ejecución, que estamos avanzando, porque ya han pasado 60 días de la primera coordinación y no se ha cumplido, qué pasó en el proceso de selección, por qué no llega el equipo médico. Tiene que haber ese tema para que puedan evaluar las situaciones adversas y conjuntamente establecer las salidas a efectos de que ustedes puedan ejecutar su presupuesto lo más rápido posible. Eso implica que si yo ejecuto mi presupuesto lo más rápido posible, voy a tener nuevos equipos médicos, de repente voy a tener una infraestructura mejor, voy a mejorar mi infraestructura y eso va a permitir una mejor atención a las personas. Entonces, esa situación es lo que se tiene que hacer en todas las entidades públicas, sea a nivel local hacia arriba. Si no, si no aprendemos a trabajar en esa forma, Eh, déjenme decirles, señores profesionales de salud, que ustedes como gestores no van a tener ningún éxito. Recuerden, este diplomado no es en base a lo que ustedes por vocación se han preparado, por vocación se han especializado. Ustedes tienen los conocimientos en sus manos sanadoras, pero necesitan también de un respaldo, de una infraestructura y un equipo médico que les pueda brindar las facilidades en que ustedes puedan realizar su trabajo, su labor. Sin eso no se puede avanzar. Y déjenme decirle, de repente ustedes también puedan salir a diferentes lugares, si han ido y han visitado, ustedes, como profesionales de salud, vean la realidad. No hace falta a veces ir in situ, ¿no? Aunque es diferente la realidad sobre lo que uno se entera por la noticia. Entonces ustedes ven, ustedes se van a dar cuenta de que su tema de administración en salud van a decir, oye, yo soy médico, pero también soy una persona que me gusta gestionar, me gusta administrar. Entonces ustedes se van dando cuenta que la administración y la gestión son cosas que, si bien es cierto, van concatenadas, pero tienen una serie de problemáticas
una serie de normas, una serie de acciones, procesos, procedimientos administrativos que hay que hacer para conseguir algo. Y mi tema, porque ustedes al entrar a ese diplomado, ustedes ya tienen conocimiento básico de lo que es un presupuesto, de lo que es un delegado, de lo que es la tesorería, de lo que es el tema de abastecimiento, las contrataciones del Estado, lo que es un área usuario, de mi responsabilidad que tengo como gestor al asumir, al firmar documentos, que estamos sujetos al control. ¿Qué es lo que debo ejecutar? ¿Bajo qué perspectiva debo ejecutar mi presupuesto a nivel de inversión pública? Y si ustedes son nuevos en esto, y el día que les toque, ustedes dirán, bueno, se acordarán de ese diplomado, dirán, bueno, tengo nivel de inversión, me acuerdo del diplomado, tengo que llamar a mi equipo de trabajo de inversión, ver qué es lo que hay, qué es lo que exponen ellos, y ver mis prioridades, mi cierre de brecha, con qué brecha cierro, y el tema de la prelación, y qué servicio voy a proporcionar. Entonces, cuando ustedes estemos ahí, ustedes están en otro. Y está en el tema de la gestión y está en el tema de la administración. Porque la gestión es lo que ustedes puedan conseguir. Por algo se llaman gestores. El gestor es la persona, el conocimiento necesario, básico, y con las interrelaciones que tiene, puede conseguir cosas, proyectos, etcétera. Y el tema de la administración es como la persona con su conocimiento administra no solamente los fondos públicos, sino administra el personal. Hay una administración de almacén, hay una administración del patrimonio. Entonces, todo ese cúmulo de bienes y servicios es lo que tienen que ustedes saber administrar. ¿Ok? Bueno, a nivel de infraestructura pública y a nivel de inversión pública, cuando ustedes digan, a ver, vamos a revisar el tema de la ejecución presupuestal, lo primero que van a escuchar al proyectista, al señor de inversiones, vamos a ver cómo está su formato 12. Nunca se acuerden, nunca se olviden de esto, del formato 12B. El formato 12B es una herramienta que sirve para qué? Para que ustedes puedan medir el registro de la ejecución a nivel de inversión pública. ¿Ya? Miren, antes de aprovechar la, la pregunta, yo quiero decirles un tema acá. Yo quiero compartirles porque este diplomado también nos implica un poquito investigar. Y hay unas investigaciones que han salido a nivel de, que se han hecho aquí en el Perú. La última investigación que lo ha hecho esta empresa, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, en el año 19, miren. En el año 19, justo antes, un poquito antes de la pandemia. Sí, un poquito antes de la pandemia. Miren, eh, a nivel de, ¿cómo se llama? De la participación de la inversión en el Perú, esto pues nos habla nos dice que ustedes, de todo su conocimiento, que el Perú ha tenido un crecimiento y una sostenibilidad económica, macroeconómica, muy alentadora, mejor que todos los países de Sudamérica. Su sostenimiento económico ha sido muy loable. Pero usted nos preguntamos, ¿qué pasó de tener un auge económico, una sostenibilidad económica, macroeconómica? No lo vemos reflejado en el tema de salud. Y no es que de repente ese crecimiento macroeconómico no hubo resultados. Los presupuestos públicos, ustedes saben que son aprobados por el Congreso de la República,
Y en los últimos años el sector salud ha tenido un incremento notable respecto a presupuestos de años anteriores, pero no vemos, en realidad no vemos resultados. O sea, vemos un presupuesto asignado, pero no vemos ejecución de este presupuesto, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes se ubican en este cuadrito, tenemos un presupuesto destinado a la salud, miren, hasta el 2020, cómo ha ido, cómo ha ido el presupuesto variando, ¿no? De acá, del 7,6 a un 12,7% en el año 2020. Cómo ha ido la situación del auge económico, ha incrementado los presupuestos. Y eso sí es verdad. Eso es verdad. En mi caso, que he estado en esos últimos 12 años trabajando en el sector público, no solamente en el tema de salud ha habido un incremento, sino que también ha habido un incremento en el tema de educación, en el tema de vivienda, agua, saneamiento, en el tema de electrificación rural. Se ha habido, o sea, realmente hay que reconocer de que ha habido un incremento presupuestal, pero nuestro mayor problema que tenemos es que, si bien es cierto, a nivel de gobierno central transfieren a las diferentes regiones, diferentes provincias, para el cierre de brechas en el tema de agua y saneamiento, cierre de brechas a nivel de educación, infraestructura educativa, a nivel de infraestructura, porque no se han interesado de que los estudios o los expedientes técnicos sean de un estándar que te permita que se inicie y se termine una obra y sea puesta a la sociedad, al uso de la sociedad o al servicio de la sociedad. Pero ¿qué hacen año tras año? Devuelven dinero, que no hay capacidad de gasto. Y lo poco o mucho que puedan invertir está mal invertido, porque vemos obras abandonadas por doquier. Y si nosotros viajamos, eso es lo que nosotros podemos notar acá, si nosotros nos vamos a la parte más alejada del Perú, las inversiones son pésimas. La gente no tiene obra, la población no tiene obra. No porque de repente no haya fondos, transferencias para hacerlo, sino porque hay demasiados datos de corrupción. Porque se hacen los estudios, de repente se da la transferencia, casi la mayoría terminan arruinadas. Casi la mayoría terminan adicionales, que genera un sobrecosto. Y algunos de repente están justificados. Es decir, miren, por ejemplo, ¿no? Es muy distinto ejecutar una obra en la costa, ¿cierto? En la costa tú puedes avanzar muy rápidamente. ¿Por qué? Por las condiciones climáticas. Si tú te vienes, ustedes se vienen a la sierra, primero la estructura, la infraestructura es diferente al de la costa. Segundo, en plena ejecución de la obra, las, el tema climático influye mucho, porque a veces en la infraestructura, cuando tú levantas las columnas y tienes que hacer ya el llenado, el vaciado, como se dice, del concreto, y a veces en la sierra llueve, no llueve poquito, llueve cantidad, que no permite realizar el vaciado, y que tampoco permite que cuando se realice el vaciado, el tiempo que tiene que llevar para que pueda secar eso, ese vaciado también es diferente. O a veces estás en una hora de mantenimiento de camino y hay derrumbes.
Y eso, o a veces estás abriendo una trocha y encuentras un cerro de una piedra en medio que no estaba contemplado en el expediente técnico. ¿Qué tienen que hacer? Dinamitarlo, meter máquina, todas esas cosas. Eso genera aquí un sobrecosto. A ese sobrecosto de la obra se le lo que se le llama adicionales de obra, cosa que no sucede en la zona costera del salvo, salvo, ¿no? Contextos diferentes que puedan suceder contingencias. Pero es lo que sucede realmente en el tema de infraestructura en el Perú. Y como pueden ver en este estudio, el presupuesto asignado a la salud ha ido incrementándose. Si se ha ido incrementando el presupuesto, se supone que debieron haber dado hospitales nuevos, equipados, modernos, y que, por ejemplo, se hayan mejorado mínimamente eh, la estructura física y el equipamiento a nivel de, por ejemplo, por regiones, de hospitales, con la capacidad de dar una atención única y dar pues el servicio que corresponde. Pero en la realidad no es así. Y ustedes como profesionales de la salud son conscientes de las cosas que suceden, porque ustedes están en el día a día. Entonces, miren cómo de repente nos pueden decir no, que de repente a nivel presupuestal, pero el tema no es presupuestal, el tema es la ejecución de ese presupuesto. Eso es lo que nos hace más o menos este gráfico de este estudio realizado, ¿no? Cómo se ha ido incrementando el presupuesto total en salud. Ahora, con nosotros acá también hacen un análisis eh, el perfil de enfermedades transmitibles y no transmitibles, hace un análisis en el sector de salud, miren lo que dice aquí, ¿no? Eso es importante. Dice, en los últimos años, o sea, hasta el 2020, el perfil demográfico, nos hablan de la población, se ha orientado al envejecimiento que aunado a las nuevas tendencias del consumo cada vez menos saludable, ha provocado un traslado de la carga epidemiológica hacia el grupo de enfermedades. Y miren, y esto aunado al problema de epidemia que nosotros hemos vivido a través del COVID. ¿Cómo han quedado las infraestructuras destrozadas? Viene este tema de las lluvias, que están en la parte de la costa, en la parte norte, y cómo han quedado los hospitales destrozados a la intemperie. ¿Cómo han quedado nuestras autoridades que han ingresado? Sin reacción, manetados, no saben qué hacerse, sin capacidad de gasto. No han sido capaces ni de comprar motobombas en forma inmediata, a pesar de los dispositivos que sacó el gobierno central para las modificaciones presupuestales que tenían que ser en atención a la emergencia. Ni siquiera eso, ni siquiera eso. Si no son capaces de hacer una modificación presupuestal para la atención del tema de desastre natural, entonces poco pueden hacer. Esa es una problemática que se ha visto ya la capacidad de gestión, la capacidad de, ¿cómo se llama?, de administración que tiene actualmente el gobierno con las nuevas autoridades. Claro, el desastre natural de repente no se puede gobernar en forma así satisfactoria al 100%, pero mejores cosas se pudieron haber hecho, pero no se han hecho. Ya es un tema de calificación de los profesionales que puedan tener, la capacidad de reacción que puedan tener. Hablamos aquí de las brechas de salud, imagínense, aquí, brechas en salud, grandes obstáculos que enfrentar. Y acá, vamos al resumen, nos dice, la mejor efectiva, la mejor efectiva del sistema de salud no podrá verse realizada sin el cierre de brechas, y es lo que yo le vengo repitiendo desde la clase que tuvimos del tema de inversiones. Es importante el cierre de brechas. Y nos habla de dos cosas.
recursos humanos e infraestructura y equipamiento que enfrenta el sector. Miren, ¿no?, cómo ese estudio del 2020 nos dice que todavía tenemos brechas por cerrar, brechas del tema de recursos humanos, que yo le llamo talento humano, que tiene que ver con el personal no solamente asistencial, sino administrativo. Cuando hablamos, creo que me entienden el tema asistencial, salvo yo me equivoque, corríjanme por favor. Cuando hablamos del tema asistencial, hablamos del tema del médico, de las enfermeras, del personal, los tecnólogos, etcétera, ¿no? Y dentro de ellos, pues cada uno en sus especialidades respectivas. Y el tema administrativo, que tiene que ver con el personal, que se dedica prácticamente a realizar los registros en planillas, a pagarles, a devengar, a realizar los procesos de selección y todo ese tema, ¿no? Entonces, al 2020 todavía seguimos teniendo problemas de infraestructura, problemas de recursos humanos, problemas de equipamiento. Entonces, hemos avanzado 2 años y prácticamente desde esa fecha al 20 han sido años perdidos. ¿Por qué? Por el tema político y por el tema de los altos índices de corrupción que hoy en día afecta indudablemente a toda la población, toda la, toda la sociedad peruana. Y los diferentes dicen, el MINSA, o sea, el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales, personal médico por cada 10.000 habitantes. Miren cómo han ido avanzando. La diferencia no es mucho, han ido creciendo muy poco, ¿no? Han ido creciendo muy poco, casi nada. Mire, a nivel de médicos se ha mantenido casi la línea. Dice acá en este estudio, también dice que deberían existir alrededor de 5 médicos por cada trabajador administrativo. Sin embargo, en el 2018 contamos con un médico por cada 2 administrativos. Miren cómo han ido haciendo ellos estos estudios estadísticos que prácticamente nos denota el problema que tenemos en el sector salud. Y aquí es importante porque ustedes, toda esta problemática que ustedes estamos hablando, el tema de inversión pública, que tienen que ser hospitales, está relacionado con el tema de las cosas que hemos llevado anteriormente. Hemos hablado del tema presupuestal. Ustedes ya tienen una noción básica del tema del presupuesto. Hemos hablado del tema de la inversión pública. Ustedes ya tienen una noción básica de lo que es la inversión pública, de lo que son los aplicativos, de lo que es el interruptor, como es el invierno. Estamos hablando un poco del tema de ejecución presupuestal. Ustedes tienen ya nociones básicas de lo que es las directivas de ejecución presupuestal. Recordarán esos cuadritos donde les dije, nunca se olviden de ello. Tienen conocimiento básico del tema de vengado. Cómo se mide el tema, cómo el Ministerio de Economía y Finanzas mide el tema de la ejecución presupuestal a nivel de porcentaje, sobre qué fase lo realiza. Entonces, cuando ustedes ya se van, salen de este curso, de este diplomado, y se van a la realidad, o sea, salen de esta verba y se van a la otra verba, ustedes ven y comienzan a ejecutar un presupuesto y comienzan a comprar. Ustedes, caray, ustedes dicen, ya están comprando, ¿por cuánto les ha costado? 1 millón, o 2 millones, 3 millones. Ah, ustedes inmediatamente debió haber sido un proceso de selección. El importe y la envergadura debe haber sido una licitación pública. Esto debe estar certificado. Hay una ejecución presupuestal. Imagina que aquí se pagan, hay una parte contractual, hay un plazo para el cumplimiento de ello. Entonces, vamos, hablando de inversión pública, ustedes dirán, bueno, estarán cerrando una brecha, ¿no? Una brecha a nivel de infraestructura pública, o una brecha a nivel de equipamiento. Habrán tenido dentro de su orden de prelación, por orden de importancia. Entonces, miren cómo yo, viendo una construcción o viendo la llegada de equipos médicos, yo me puedo retrotraer y recorrer toda mi clase.
todos mis conocimientos ponerlos en práctica. Y decir esto pasado por esto, comenzar ¿cómo se llama? A suponer de repente cómo han ocurrido las cosas, porque ya estamos en la capacidad de hacer. A estas alturas, estamos en la sesión 7 y en la sesión 8. La sesión 8 va a ser exclusivamente para hacer recordaris, ¿no? Una ayuda a memoria de las sesiones, sobre todo de las 6 primeras sesiones, que es la parte de conocimiento. Porque esta parte de la infraestructura no es más que la aplicación mismo de todos los 6 del aprendizaje de las 6 sesiones anteriores, sino que ya está ambientada a una realidad. Y una realidad que es común, que es a nivel de la infraestructura. Y ustedes no solamente tienen una noción de lo que es la infraestructura, sino que tienen los estudios y además tienen un estudio estadístico de cómo está el sector. Acá yo siempre les he hablado del tema de brechas de infraestructura y brechas de equipamiento. Miren, acá en ese estudio también lo tratan, miren. O sea, es decir, cómo nosotros, en las clases anteriores, en las sesiones anteriores, hemos tratado el tema de las brechas de la inversión pública, hemos tratado el tema de los equipamientos, de infraestructura, y cómo en este estudio recoge lo que nosotros anteriormente hemos tratado, que son las brechas de infraestructura y equipamiento. Dice, la infraestructura y el equipamiento del sector salud se encontraba en condiciones precarias antes de la llegada de la pandemia. Precarias, mira. ¿Cuándo llegó la pandemia? Que en el 2019, ¿no? Ya estábamos hablando de unas situaciones precarias, es decir, hay un estudio estadístico a nivel nacional donde nos dicen que el sector salud se encontraba en esas situaciones. De acuerdo con cifras del MINSA, a enero de 2020, el total de establecimientos de salud de primer nivel de atención, o sea, el 77.8%, presentaba una capacidad instalada inadecuada, atendida con una infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Imagínense en esa situación que nos encontrábamos. Y ha establecido también un cuadro, cómo nos encontrábamos en el primer nivel de salud, en los hospitales, en los especializados, en los laboratorios y en los laboratorios regionales. O sea, ustedes es, este estudio estadístico es alarmante. Eh, Abajo, los hospitales con capacidad instalada inadecuada, miren esta situación. Entre los departamentos de brechas mayores del 60%, miren cómo esta línea ha ido, pues, eh, haciendo un parangón entre los menos y hasta los más altos. Hablando de laboratorios, de los 41 laboratorios, 39 poseen capacidad instalada inadecuada y el 95% prácticamente de los laboratorios regionales no cuentan con condiciones óptimas en cuanto a infraestructura y equipamiento especializado para brindar servicio. Bueno, y eso realmente yo les doy, o sea, si yo veo este estudio, yo digo que es verdad, ¿no? Porque de los hospitales que he recorrido y algunos hospitales del cual unos he trabajado, me puedo dar cuenta que a nivel de laboratorio también estamos con una capacidad instalada, o sea, que deja mucho que desear, que los profesionales que trabajan ahí hacen demasiado con tan poco. Entonces, algo de esta situación en el sector gubernamental se tiene que hacer, pero ya prácticamente es algo que escapa de nuestras manos. Está en las manos del gobernador regional, de los gobernadores, así así en general, también está en manos del MINSA y de las políticas de gobierno que establezca bueno, ahora la presidenta actual, ¿no? Miren, ¿cuántos establecimientos nos faltan? De acuerdo con información del MINSA,
A nivel nacional nos faltan 281 establecimientos de salud. Del primer nivel de atención, es decir, el 20.7% para llegar al óptimo. De igual manera, en cuanto a hospitales, aún se requieren 172 más. Entonces, miren, si ese estudio nos dice que nos falta, pero no nos dice que los que tenemos tampoco cumplen una función óptima. Es decir, tendríamos que hacer lo que nos faltan para llegar al nivel óptimo, nos dice, pero aún así, haciéndolo, no llegaríamos al nivel óptimo, porque los que ya tenemos se encuentran en una situación precaria. Entonces, entonces, por donde lo miremos, el sector salud, a nivel de establecimiento, es decir, a nivel de infraestructura, estamos en una situación nefasta, totalmente nefasta. Dice, esta infraestructura precaria, como lo demuestra la cifra, termina traduciéndose en una inadecuada atención al paciente, que en algunos casos acaba en muertes que podrían ser evitadas. Y eso es algo que también que hay que aceptar, que es una situación muy común en la sociedad, decir que en los hospitales se mueren las personas. Pero a veces suceden las cosas por muchas razones. Y una de las razones es la precariedad en que se encuentran esos establecimientos. En suma, dice, las brechas en cuanto al personal médico y equipamiento en el sector generan que el primer y segundo nivel de atención sean insuficientes para cubrir la demanda de la salud. O sea, hablamos de nuestras costas médicas y hablamos de incluso para arriba, ¿no? Entonces, sentimos como que no hay una política clara de establecer las funciones, o de repente las hay, pero no se cumplen, o no hay una, ¿qué les puedo decir? Una política clara, directa, ¿no? De cumplimiento obligatorio de las razones que tienen que atenderse en las postas médicas, porque de repente a veces no las atienden en la posta, porque las postas médicas son una infraestructura pues que están a veces ahí nada más, que están cerradas, y que a veces dichas enfermedades que son atendibles que pueden ser atendibles en esas postas médicas, son trasladadas a los hospitales, generando una mayor demanda, generando a veces colapso, porque la infraestructura no está adecuada y no tiene la capacidad para la atención. Bueno, en esto de cómo podemos medir el tema de los gastos, creo que ya lo hemos hablado anteriormente. Los gastos públicos deben realizarse en forma eficiente y eficaz, porque así lo señala la norma. Entonces es un tema que nosotros a lo largo de estas sesiones hemos logrado verificar y tener en cuenta conocimiento respecto a la ejecución presupuestal. Y como dicen nosotros, y estas palabras eficacia y eficiencia, ustedes recordarán cuando tuvimos el tema de la sesión de presupuesto y cuando tuvimos el tema del tema de las contrataciones del Estado, también son términos, les dije, nunca se olviden de esos dos términos, eficacia y eficiencia, porque esos son los que se aplican. Sobre la base de eso es lo que se aplica el tema de la ejecución presupuestal, los estudios de mercado y los procesos de selección. ¿Qué es eso? Miren, la dimensión de eficacia, dice, para la medición de la eficacia del gasto se tomó como indicador, dice, el nivel de ejecución presupuestal respecto al presupuesto institucional modificado, ¿ya? Del gobierno nacional y gobiernos regionales. Este análisis se realizó para 5 partidas presupuestales de salud elegidas por su importancia en la provisión adecuada del servicio ordenadas en 3 categorías: insumos médicos, infraestructura y recursos humanos. ¿Ya? Entonces, acá, claro, presente una infraestructura se ve, ya quisiéramos a veces ver todos esta foto
que sea a nivel de infraestructura, a nivel nacional. Ya quisiéramos, pero esto es como, por ahora es como un sueño. El nivel de eficiencia, miren, se calculó sobre la base de los pilares de recursos humanos, infraestructura y estado de salud infantil. De acuerdo a la metodología empleada, dice los departamentos con mejores resultados para el indicador de producto, dado su nivel de gasto, obtienen una puntuación de 1. Aquellos departamentos de puntuación inferior serían menos eficientes, ¿no? Pero, como pueden ver, este estudio, para mí ha sido de suma importancia y espero que lo voy a alcanzar para que ustedes también de repente tengan la oportunidad de darle una lectura rápida. Yo sé que ustedes se van inmediatamente a relacionar con esto, pero es importante que ustedes, señores profesionales de la salud, que tienen una visión de tener de gestor y de administrar recursos, ustedes tengan todos estos conocimientos. Miren, el tema de la infraestructura, la problemática que hay, a veces sobrepasa el nivel técnico y el nivel normativo, y sobrepasa y se va al nivel de valores de las personas. Porque ya cuando hablamos de un alto índice de corrupción, vemos año tras año, año tras año, que persiste la situación, a veces ya no es un problema de leyes ni de normas, sino un problema de personas. Y esto va adecuado justo con el tema de estas semanas antes que hemos pasado, porque nos permite reflexionar y espero que también nos ayude a reflexionar a todos los gobernantes profesionales que participan, sobre todo la parte de técnica, como son los ingenieros, los arquitectos, y demás profesionales relacionados a que puedan hacer los estudios de una manera más profesional y consciente. Y la ejecución, que también lo hagan de una manera profesional y consciente, en cumplimiento de los estudios establecidos en el expediente técnico. Porque caso contrario de no seguir esas pautas, vamos a seguir teniendo lo que nosotros llamamos elefantes blancos, que lo encontramos por todos lados. Estando yo en Quito acá, en la provincia, tuve la oportunidad de conocer un tremendo hospital que se estaba construyendo, pero está ahí, años, abandonado, soportando la inclemencia climática, las lluvias, y ahí está deteriorándose ese infraestructura. Entonces, por eso, mis estimados profesionales en la salud, espero de que esta clase, que ha sido prácticamente una especie de simulacro respecto a las obras públicas, para que ustedes tengan conocimiento, o más que tengan conocimiento, ustedes pongan en conocimiento todo de esas seis sesiones que hemos tenido. Bueno, hasta aquí llega la exposición. Quiero aprovechar unos minutitos para ver si ustedes tienen alguna intervención, tienen alguna pregunta, alguna interrogante respecto a ello. Esto nada. No te vamos a decir que con nuestras gaseosas vas a ser más creativo, pero sí te vamos a decir que los nueves, porque tenemos menos cloro y mejores sabores. Nueva Cool Fresh, con los sabores de siempre. Pídela como Cool Fresh amarilla. Cool, mejores sabores. La otra semana que tenemos la última sesión pues va a tratar eh, ¿cómo se llama? De encerrar todo el tema de las sesiones anteriores. Es decir, vamos a aprovechar de la oportunidad de hacer un alcance genérico de las sesiones anteriores, de tal manera de que ustedes terminen con los conocimientos necesarios en presupuesto, en ejecución presupuestal, a nivel de inversión del invierte y a nivel de ejecución presupuestal. Eso es importante en toda administración, ustedes para el cual se están preparando. Para mí es necesario que ustedes mínimamente este diplomado salgan con unos conocimientos necesarios que les va a ser de mucha ayuda. Tengan por seguro, mis estimados señores, que les va a servir de mucho lo que en este momento estamos compartiendo.
tanto los conocimientos como las experiencias. Se pongan ofertas, compra pesadera y ahorra con precios bajos todos los días. Eso tierno de resto. 96 soles. Ahora, si por ejemplo, si ahorita ya no hay más preguntas, por favor, o hay alguna interrogante, alguna pregunta, alguna situación por aclarar, por favor, sería necesario de que ustedes puedan participar también. Los sabores intensos Kiss refrescan tus días. Kiss, sabores intensos que refrescan. Ahora prueba el nuevo Sport That's Not Bad. Sorprender a mamá con un nuevo equipo es un buen plan. Por eso aprovecha y llévate tu nuevo iPhone con hasta 400 soles de descuento. Hola, ¿me escuchan? ¿No sabes por qué te huele? Te cuento. Bien, a todos, en vista de que ya no hay ningún tipo de interrogantes, eh, entonces creo que damos por concluida esta sesión y lo esperamos en la otra sesión para poder compartir a nivel general todas las anteriores. Por favor, yo el día de mañana, en estos días, estoy enviando también los temarios para que ustedes puedan responderlos. Sería importante su participación, por favor, en la última sesión, de tal forma que sea para ustedes, sobre todo, lo más importante a nivel de adquisición de conocimiento, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy en esta sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a hacerlo bien.